Así bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 3 de agosto, lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este pasaje es muy bonito y nos deja enseñanzas profundas. Primero dice que Jesús, después de que había saciado a toda esa multitud, despide a la gente. Y es interesante porque Jesús, que estaba cansado de toda una jornada súper intensa, su descanso no fue ir a dormir ni escaparse con los discípulos, sino se fue él solo a la montaña a orar. La oración para Jesús, hermanos, no era algo más en su vida, era su vida, era su encuentro con su amado Padre. Y es ahí pues que, estando en oración, él ve que sus discípulos estaban atravesando el lago con el viento en contra, con una tempestad ahí en medio de esa travesía. Y es ahí donde él decide ir a ayudarlos. Y es ahí donde los discípulos, al ver caminando a Jesús sobre el agua en medio de la tempestad, se llenan de espanto, comienzan a gritar, pensaban que era un fantasma, y Jesús tuvo que decirles: «Ánimo, no tengas miedo, soy yo». Saben, hermanos, una cosa que debemos reflexionar, que a pesar de que a veces en nuestra vida pueden desatarse las tempestades y pareciera que estamos con el viento en contra, que todo va en contra, que nada sale bien, no dudemos de Dios, no pensemos que Él nos ha abandonado. Recordemos que Jesús en la montaña estaba orando por sus discípulos también y estaba acompañándolos desde allá arriba con sus oraciones, y después no solo con la oración, sino ayudándolos en ese momento de dificultad. Pero a veces, hermanos, los problemas nos abaten tanto que somos incapaces de reconocer a Jesús. A veces nos llenamos de espanto y somos incapaces de ver a Dios que está en medio de nosotros. Y Jesús les dice: «Ánimo, no tengan miedo, soy yo». Pedro no salía todavía de su asombro y le dice: «Maestro, si eres tú,
mándame a mí también caminar sobre el agua. Y fue interesante porque Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, pero inmediatamente pasó algo. Pedro se distrajo, comenzó a ver la fuerza del viento, las olas encrespadas en el lago, y se olvidó de un detalle fundamental, de ver a Jesús. Porque mientras miraba a Jesús, todo iba bien. Él pisaba sobre el mar, caminaba sobre las aguas, cosa que era imposible para cualquier ser humano. Pero sin embargo, mirando a Jesús sí se podía. Cuando comenzó él a pensar que todo esto era con sus fuerzas y a asustarse por el viento y las olas, es ahí que se hunde. Pero otra vez sale la actitud de Pedro de pedir ayuda a Jesús. Pedro, que era pescador, que sabía nadar, que podía haber nadado, estaba cerquísima de la barca, lo que le dice a Jesús fue: Maestro, sálvame. Y Jesús extiende la mano y lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice que todo fue paz, calma, bonanza, y la gente, los discípulos, se llenaron de asombro porque decían: verdaderamente eres Hijo de Dios. Porque lógicamente, hermanos, nadie puede caminar sobre el agua, esto es algo imposible. Y luego, llegando a Genesaret, todos los habitantes se pasaron la voz y comenzaban a traer a los enfermos, y él dice que sanaba a todos, que solamente con tocar el borde del manto de Jesús los enfermos se sanaban. Pidámosle al Señor, hermanos, aumente nuestra fe y a no dudar de que Dios está siempre con nosotros, incluso en las tempestades más violentas. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección, bendición. Dios los colme de bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. El Señor los bendiga.